Continuamos con Europa, las civilizaciones originales del Age of Empires 3, y esta vez nos adentraremos a la monarquía hispánica en 1542. Desde 1516 gobernó el rey Carlos I de España y quinto del Sacro Imperio Romano de la dinastía Habsburgo, y bajo su reinado aumentaron considerablemente las posesiones españolas en América, llevándose a cabo las conquistas de México y Perú, al tiempo que continuaba queriendo aumentar su influencia en Europa durante la época de las guerras italianas. Y en Europa una nueva guerra en contra de Francia estalló en julio de 1542, cuando el rey François I, aliándose con el Imperio Otomano, los ducados unidos de Jülich-Klerberg, Suecia y Dinamarca atacaron a los Habsburgo en varios frentes. Y un gran ejército francés marchó hacia el sur y sitió la ciudad de Perpiñán, que entonces pertenecía a la corona de Aragón. Los franceses esperaban una victoria rápida, pero la ciudad estaba muy fortificada y pronto recibió refuerzos del duque de Alba, por lo que se vieron obligados a retirarse. Mientras tanto, en Nápoles gobernaba desde 1532 el virrey Pedro de Toledo, quien es reconocido por su esfuerzo en asentar el poder español sobre el sur de Italia, así como por su apoyo al arte. Ahora pasamos a América, donde continuaba la conquista del sureste y norte de México, y en el recientemente fundado en 1535 Virreinato de la Nueva España gobernaba Antonio de Mendoza, primer virrey impuesto por Carlos I, quien continuó la conquista del occidente del país, y en 1540 se vio envuelto en la guerra del Mixtón en contra de los chichimecas que vivían en los actuales estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes, quienes se rebelaron del control de los encomenderos españoles. En 1541 los rebeldes sitiaron la ciudad de Guadalajara, y aunque se retiraron, la amenaza se hizo más grande, y el virrey Antonio de Mendoza reunió un ejército de tropas nativas, con el cual comenzó una gran campaña en 1542 que terminó con la derrota de los indígenas en el Peñón del Mixtón y la captura de su líder, el señor de Nochistlán, Francisco Tanamastle. Pero el caudillo fue liberado por sus hombres y huyó a las montañas, desde donde siguió por varios años con una guerra de guerrillas. Sin embargo, ya no era una amenaza directa y el virrey regresó a la Ciudad de México. Este mismo año se proclamaron las leyes nuevas, con las que se buscaba mejorar las condiciones de vida de los indígenas, prohibiendo su esclavitud y el sistema de encomiendas, aunque no se aplicaron completamente. Por otro lado, la conquista de Yucatán continuaba, y en enero de 1542 fue fundada la ciudad de Mérida por Francisco de Montejo el Mozo, sobre las ruinas de la ciudad maya Tjo. En junio de 1542 salió de Barra de Navidad de Nueva Galicia el explorador Juan Rodríguez de Cabrillo, quien se dirigió al norte. Pasó San José del Cabo y siguió por la costa, siendo el primer europeo en avistar la bahía de San Diego, Santa Bárbara y Santa Mónica en el actual Los Ángeles en octubre, y la bahía de Monterrey el 11 de noviembre, tras lo que inició su regreso al sur. En 1539 salió desde La Habana, Cuba, la expedición de Hernando de Soto hacia la Florida y su grupo se entró a tierra adentro en busca de tesoros, llegando hasta el río Mississippi. Sin embargo, no encontraron riquezas, y Hernando de Soto murió el 21 de mayo de 1542 en la orilla del Mississippi, por lo que los sobrevivientes emprendieron el viaje de regreso a la Nueva España. Otra expedición importante fue la de Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana, quienes salieron de Quito en febrero de 1542. Atravesaron los Andes y llegaron al río Napo, donde Francisco de Orellana se adelantó en Bergantín y remontó el río en busca de recursos. Pero Orellana no pudo regresar por Pizarro debido a las corrientes y continuó su camino hasta llegar a la desembocadura del Amazonas el 26 de agosto de 1542. Y en el sur, Perú estaba envuelto en guerras civiles entre los conquistadores, formándose dos facciones principales, los pizarristas y los almagristas, quienes finalmente llegaron al poder bajo el liderazgo de Diego de Almagro Hermoso en 1541, quien se proclamó gobernador de Perú. Sin embargo, no fue reconocido por la corona y se retiró a las montañas en espera del enviado de la corona Cristóbal Vaca de Castro, quien llegó finalmente a Lima el 7 de agosto de 1542. Ambos líderes concentraron sus tropas y finalmente se enfrentaron el 16 de septiembre en la batalla de Chupas, cerca de la actual ciudad de Ayacucho, en Perú. La batalla fue sangrienta y en ella murieron Pedro Álvarez Holguín del bando realista, Martín de Bilbao y Pedro de Candía del lado almagrista. Finalmente los realistas ganaron y Diego de Almagro Hermoso huyó a Cusco, donde fue capturado, encarcelado y ejecutado el 27 de noviembre con solo 20 años. Con el camino libre, Cristóbal Vaca de Castro quedó como gobernador interino de Perú, mientras esperaba la llegada del primer virrey. En 1541, tras fundar Santiago de Nueva Extremadura, el actual Santiago de Chile, Pedro de Valdivia fue nombrado primer gobernador de Chile, y en 1542 se recuperaba del asedio mapuche sobre la ciudad del año anterior. Desde 1539 gobernaba desde Asunción en el actual Paraguay Domingo Martínez de Irala, quien ya había sido teniente del gobernador pasado y se dedicó a fortificar y hacer crecer la ciudad, hasta que el 11 de marzo de 1542 llegó a Asunción el adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien había sido enviado para tomar el control del Río de la Plata y Paraguay. Cabeza de Vaca gobernó con mano dura, y en 1542 mandó ejecutar a la India Juliana, una mujer guaraní que mató a un español que la maltrataba, siendo una de las primeras formas de resistencia indígena de la zona. En 1542 murió Fernando de Aragón y Guardato, hijo ilegítimo del rey Fernando I de Nápoles, al que el rey Fernando el Católico le concedió el ducado de Montalto. También murió Juan Boscán, poeta y traductor que introdujo la métrica italiana y otras formas a la poesía española en la primera mitad del siglo XVI. En 1542 nació Juan de la Cruz, religioso y poeta místico, cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos en 1562, junto con Santa Teresa de Jesús. Fue canonizado en 1726.
También nació Álvaro de Mendaña y Neira, navegante que lideró expediciones en el Océano Pacífico, en las que descubrió las Islas Salomón en 1568 y las Islas Marquesas en 1595. En la literatura, en 1542 se publicó Naufragios y Comentarios de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, donde narra su participación en la expedición de Narváez a Florida entre 1528 y 1536. Y en el arte data de 1542 la coronación de espinas del pintor Tiziano, el cual fue encargado por la iglesia de Santa María delle Grazie de Milán, que entonces era una posesión española. Y en la arquitectura, en estos años se completó la Casa Palacia de Riquelme, en la plaza del mercado de Jerez de la Frontera, Andalucía, de estilo renacentista plateresco. También en este año finalizaron las obras del convento de Santo Domingo en Ocaña, Toledo, el cual se conserva hasta el día de hoy como bien de interés cultural. Y finalmente, el arquitecto Hernán Ruiz el Joven se encargó de la reforma de la fachada principal de la Basílica de San Pedro en Córdoba. Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya parecido interesante. El próximo continuaremos con Europa, nos centraremos en el reino de Escocia de la época y seguiremos armando nuestra historia de 1542. El objetivo de esta serie de videos es revisar la historia del mundo usando como excusa las batallas históricas de Age of Empires 3. Si te gusta, no dudes en compartir este video con un aficionado de Age of Empires o de la historia en general.